Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. A continuación vamos a hablar el tema de los ciclos biogeoquímicos y sus problemáticas. Este término biogeoquímico lo quiero dividir en tres fracciones, teniendo en cuenta la palabra bio como sinónimo o respuesta de un ser vivo, la misma vida, el término geo como función de la tierra y químico, que hace énfasis en las transformaciones que evaluaremos a continuación. Gracias a estos ciclos, pues, podríamos determinar que existe la vida. El primer ciclo a evaluar es el ciclo hidrológico, es decir, el ciclo del agua. ¿Cómo funciona este ciclo? Encontramos en estado líquido normalmente el agua. Esta, gracias a los rayos solares, ocurre su primera etapa de evaporización. Esto se convierte en un gas y por ende, al elevarse, entra en un periodo de condensación. La condensación nos da a entender que ya hay una acumulación de agua en las nubes. Las nubes, por medio de choques eléctricos, hace una respuesta de precipitación y esta se manifiesta mediante lluvia, granizo o nieve, claramente volviendo a recaer a la tierra y siendo de uso vital para todos los seres vivos. ¿Qué problemáticas podemos encontrar acá? Claramente hay un porcentaje masivo, más del 70% de agua en el planeta, pero no toda esa cantidad es un agua viable para el ser humano. Y de ese 71-72% podemos determinar que menos del 1% es agua potable, porque dependemos del agua dulce. Claramente es muy inferior sobre el agua salada, y a eso anexándole procesos de transformación. En otras palabras, el razonamiento, las medidas extremas que toma el ser humano, sobre todo en el agua, es uno de los ítems a tener en cuenta. Por ende se transforma en una problemática por el mal uso inadecuado, la contaminación, cantidad de situaciones que cada vez nos quita este recurso vital. Vamos con el ciclo del carbono. ¿Qué pasa con el ciclo del carbono? Normalmente en el aire encontramos la presencia de partículas del CO2, es decir, dióxido de carbono. Esas partículas son supremamente importantes, algo que quiero resaltar en parte de los ciclos, y es la importancia de las plantas. Gracias a las plantas, en este caso, hay una absorción, un aprovechamiento de estas moléculas de CO2 y por ende, gracias al ciclo alimenticio, los animales adquieren esta molécula de CO2. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vuelve esta molécula al aire y vuelve y se regenera? Resulta que los animales, como los seres humanos, dependemos del oxígeno, pero ¿cómo lo manifestamos al aire a la hora de exhalar? Internamente estamos expulsando esta partícula de dióxido de carbono, ahí donde nuevamente llega al espacio y es nuevamente aprovechado por las plantas. Esto ocurre con el dióxido de carbono. ¿Qué problemática afrontamos acá? Normalmente las emisiones de CO2 son provocadas también por la quema de combustibles, la deforestación, factores que nos alteran la temperatura, los cambios climáticos, la misma vida marina y las mismas enfermedades, sobre todo a nivel respiratorio, que se pueden incluso volver crónicas, muy perjudiciales hasta el punto de llegar a la muerte.
ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es algo similar al ciclo del carbono. ¿Qué ocurre acá? Ya sabemos que el nitrógeno también hace parte del aire, también es aprovechado por las plantas, también hace parte de la cadena alimenticia. Pero aquí hacemos un paréntesis. Gracias a las heces fecales de estos animales que hacen provecho de las plantas como cadena alimenticia, esas heces tienen una gran importancia en el aporte de nutrientes. Estos nutrientes, pues, claramente son absorbidos por la tierra gracias a los aminoácidos. Esos aminoácidos son adquiridos por las bacterias, donde hacen un sustrato de estas proteínas o nutrientes y nuevamente son usados por las plantas. Resalto nuevamente la importancia de las plantas para la mayoría de estos procesos de transformación. Siendo así, ¿qué dificultades tenemos con el nitrógeno? El exceso de fertilizantes, nuevamente la quema de combustible. Todo esto nos genera también los cambios climáticos, cambios en el agua, cambios en el medio ambiente, siendo estos muy perjudiciales y afectando la misma vida. Permítanme, acá pasamos al ciclo de azufre. ¿Qué pasa con el ciclo del azufre? Este se manifiesta a través de la lava, de las erupciones volcánicas, de la misma transformación industrial o de la misma quema de residuos orgánicos. Esta llega al espacio y se transforma en la famosa lluvia ácida, que en este caso va a dar un giro y va a caer a la tierra. Nuevamente las plantas aquí hacen su trabajo, lo absorben, pasan nuevamente las plantas como un factor de cadena alimenticia y esos animales al morir y descomponerse pasa este factor del azufre en la tierra, pero en este caso es aprovechado por no solo ya las bacterias sino también por los hongos, nuevamente siendo un factor importante en la tierra el azufre para volver a ser adquirido por las plantas y sacar provecho como cadena alimenticia. Y perdón, hago un paréntesis ahí, no solamente es sustraído por la tierra, sino que también vuelve a hacer función como lluvia ácida. Entonces digamos que se desprenden dos partes para retomar nuevamente el ciclo. En este caso podríamos presentar como problemática también las alteraciones, permitiendo los daños ambientales, en salud. La lluvia ácida en exceso nos genera muchas alteraciones, calentamiento global, contaminaciones de agua y suelo. Vamos con el ciclo que se me traba acá. Ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es muy básico realmente. Claramente sabemos que los seres vivos dependemos del oxígeno. ¿Quién nos suministra el oxígeno? Las plantas. ¿Y cómo le devolvemos de una u otra manera el favor a las plantas? Ya lo decía anteriormente, que los seres vivos en el momento de exhalar evacuamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que es sumamente importante para las plantas. En otras palabras, nosotros le aportamos el dióxido de carbono y las plantas nos aportan oxígeno. Dos de esos gases que encontramos en el aire, pero que para nosotros como seres humanos o seres vivos también dependemos del oxígeno como fuente importante. ¿Qué
problemática encontramos acá? Claramente la contaminación de aire por las distintas quemas de combustibles, la contaminación ambiental, etc. Todo esto afectando las capas de ozono y generándonos daños realmente muy complejos. Y por último, ciclo del fósforo. ¿Qué pasa con el ciclo del fósforo? Esta solamente se aprecia gracias a las rocas o sedimentos de rocas, que estas nuevamente llegan a la tierra, se filtran y son absorbidas por las plantas. Las plantas nuevamente van a hacer un proceso de cadena alimenticia, pero aquí es donde le podemos dar un abono también a las heces nuevamente, porque tanto la harina como las heces van a ser sustraídas por la tierra. Nuevamente hay un aporte de los hongos y las bacterias para sustraer esto, pero este tipo de componentes también pueden llegar al agua. De esta manera es que ayuda bastante en el tema de reincidir a la transformación del ciclo del fuego. ¿Qué problemáticas presentamos acá? Puede haber una desintegración y liberación del fosfato, una absorción del fosfato por medio de la alimentación, una eliminación en exceso de fosfato, transformación de desechos, residuos transportados hacia el mar, formando nuevas rocas. Todo esto, en conclusión, es vital para la humanidad. Por ahí hay una frase muy importante, sobre todo hablando de la energía, que es muy indispensable para los seres vivos, y es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La naturaleza está hecha para trabajar sola. El problema es el ser humano que se ha encargado de alterar todos estos ciclos y creando manifestaciones como el famoso efecto invernadero, que hoy son causal para los cambios climáticos y las situaciones de complejidad que abarcamos al día. Muchas gracias por el espacio.